del presidente, de los ministros, del contralor o de cualquier otro funcionario sospechoso de actos de corrupción o que no estén capacitados para ejercer sus puestos que le fueron encomendados. Según ello, los funcionarios deben servir al pueblo con honestidad y transparencia y si fallan, podrían ser separados de sus puestos en una sesión plenaria del Congreso. Bien, como les veníamos informando esta mañana, entonces se han dado a conocer estas dos iniciativas para votar o castigar duramente a los funcionarios públicos corruptos o ineptos. Por un lado, la Unión Cívica Nacional va a pedir cambiar la Constitución para que los diputados puedan votar al presidente de la República, si fuera del caso, a los vicepresidentes, ministros o al mismo contralor, si se prueba actos de corrupción o que no son aptos para el cargo para el cual fueron nombrados. Y también los diputados están planteando un proyecto de ley para castigar más duramente a los corruptos. Nos acompaña este mediodía el diputado del PAC, Juan Carlos Mendoza, con quien vamos a comentar sobre estos temas. Don Juan Carlos, gracias por estar en Telenoticias. Con mucho gusto, doña Pilar, un placer estar con ustedes. Gracias. Juan Carlos, ¿por qué no han funcionado hasta ahora las leyes anticorrupción? Tenemos un montón de leyes anticorrupción y un montón de corruptos del otro lado que no han sido sancionados o castigados. Así es, doña Pilar. El problema en Costa Rica no es la falta de leyes. Muchas veces se dice, es que faltan las leyes. No, hay muchas leyes y leyes muy claras. El problema es cuando las leyes no se llevan a la práctica. El problema es cuando quienes emiten un día como diputados o diputadas una ley, al periodo siguiente, cuando están en casa presidencial, no cumplen con esas leyes que esas mismas personas emitieron. Es un problema de aplicación de las leyes. Bueno, entonces, ¿por qué esta nueva iniciativa de ustedes no va a ser diferente? Va a ser una ley más que tampoco será aplicada. Bueno, eso pasa por un control muy estricto político, por un control ciudadano, para exigir que las leyes se cumplan. En estos momentos, más importante creo yo, que leyes nuevas, claro que son importantes siempre algunas reformas, pero más importante que eso es exigir que las leyes se cumplan. Y es eso lo que se ha venido planteando hasta el momento en la Asamblea Legislativa. Estamos exigiendo que las leyes que emitió la Asamblea Legislativa en el periodo 2002-2006, cuando doña Laura, cuando don Carlos Ricardo eran diputados y diputadas, bueno, que se cumplan en este momento y se apliquen en toda su extensión. En el caso de cartas de recomendación, no hay ninguna duda, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito deja con total claridad que no se pueden hacer esas cartas de recomendación tal como se emitieron. Tenemos realmente una... Pero ahí usted me da la razón, o sea, no se pueden hacer esas cartas de recomendación, se hacen y no pasa nada. Bueno, simplemente la presidenta dice, no, yo lo confío en ellos y no los voy a votar. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Por eso es que hemos asumido la posición que hemos asumido desde la Asamblea Legislativa y le hemos dicho a la presidenta, al Poder Ejecutivo, esto no puede quedar así, no se puede simplemente decir que la ley no se va a aplicar, la ley se tiene que aplicar. Fíjese que hasta el momento no han dado un solo argumento legal para decir que la ley que está correcto lo que ellos hicieron. No han dado un argumento legal. Han dicho nada más, no, a mí me parece, yo no me arrepiento de lo que hice, lo volvería a hacer, pero no han dicho y ni citado un artículo de la ley para justificar lo actuado. Ahora, en ese caso sería más importante toda la iniciativa de este grupo de ciudadanos que le daría a la Asamblea Legislativa el poder para votar del presidente para abajo, ¿verdad? A quien se sospeche que tiene actos de corrupción o que no está capacitado para el puesto para el cual fue nombrado. ¿Qué le parece esa iniciativa? Yo creo que esa iniciativa tiene que verse en el marco, y me parece correcta, en el marco de una discusión amplia sobre el sistema democrático mismo. Cómo se van a elegir los diputados y diputadas que van a tomar esa decisión, el tema de la deuda política y del financiamiento, el tema de la posibilidad de variar y de orientarnos hacia una democracia parlamentaria, pero el proyecto de ley que presenta la diputada Acuña y el diputado el presidente actual de la Asamblea Legislativa, me parece que incorpora algunos temas que son importantes de resaltar, que también son reformas que no tienen nada que ver con lo de las cartas de recomendación. ¿Cómo cuáles? Pero vea, por ejemplo, los ciudadanos tendrán el derecho y los funcionarios públicos el deber de denunciar los presuntos actos de corrupción. Vea lo que pasó ahora en el CONAVI. En el CONAVI, las personas que hicieron las denuncias les empezaron a poner un tapabocas y les empezaron a censurar sus posiciones. Vea el Ministerio de Hacienda, empiezan a denunciar la evasión del ministro de Hacienda en ese caso, y en vez de premiarlos por hacer las denuncias, empiezan a perseguirlos. Esa ley tiene que cambiar en ese sentido
preventivo para garantizar el derecho y el deber de denunciar casos de corrupción. Don Juan Carlos, con todo respeto, una de las cosas que habría que cambiar con mucha celeridad es la manera como elegimos a los diputados. Porque ahora el ciudadano no vota por una persona, vota por un color. Verde y blanco, rojo y amarillo, azul, anaranjado, lo que sea. Pero nosotros no tenemos ningún poder de decidir quién va a ir a la Asamblea Legislativa. Y como dijo don Alberto Cañas, y hoy me atrevo a decirlo, el problema es que el Congreso se llenó de la gradería de sol. Cada vez hay más diputados cuestionados por corrupción, por ineficiencia, porque no van, porque no tienen ningún interés o no son capaces ni siquiera de entender la legislación que están aprobando. Entonces, lo primero que habría que cambiar es cómo se eligen a los diputados para que vayan diputados que vayan con el aval del pueblo. Gente proba, gente que realmente le va a dar un servicio al país. Sin duda alguna, yo creo que son dos procesos paralelos que hay que generar. Uno es la ciudadanía involucrándose, los ciudadanos honorables y buenos involucrándose en la política. Abandonar la política, la gente que viene haciendo lo mismo, es garantizar que sigamos teniendo los mismos resultados. Entonces, una invitación a la gente de honor que se involucre en la política y participe. Ahora, los partidos políticos definitivamente tenemos que cambiar y tenemos que modificar las mismas estructuras de acceso a los puestos de elección popular. Hay que hacerlo con cuidado, porque imagínense que en algunos lugares donde simplemente se han abierto las listas, lo que ha pasado es que, por ejemplo, entra financiamiento del narco, por ejemplo, generan toda una imagen mediática y colocan a diputados independientes. Eso puede pasar también a través de partidos políticos. No es una garantía de que no pase. Lo que le quiero decir es que hay que generar controles y hay que ver las formas en que pueda existir una democracia más directa, al mismo tiempo que los partidos políticos se consolidan y se renuevan en esa forma de elegir diputados y diputadas. Don Juan Carlos, justamente es eso. O sea, se han aprobado una serie de leyes en los últimos años, enriquecimiento ilícito, la obligación de declarar los bienes y todo. Y cada vez uno ve más donde uno toca así, es así, y empieza a salir la pus de la corrupción, ¿verdad? De la trocha para mejor ejemplo. O sea, la trocha ya fue el acabose de la corrupción en este país, ¿verdad? Bueno, sin duda alguna, al final creo yo que pasa por la votación que se hace cada 4 años y a quienes elegimos en los puestos. Tiene usted razón, cómo se eligen a los gobernantes a lo interno de los partidos y las papeletas que se presentan, pero quién se elige cada 4 años es fundamental. Ahora, el proyecto de ley también me interesaba resaltar otro punto, la confidencialidad del denunciante de buena fe. Realmente, un denunciante de casos de corrupción debe tener una protección mientras se sigue el procedimiento y se sigue la investigación. En estos momentos en el país hay miedo a denunciar. Hay muchas personas, muchos que nos están viendo en televisión el día de hoy, saben de casos de corrupción, pero tienen miedo de hacer la denuncia. Esta reforma yo creo que es importante en ese sentido para proteger esa confidencialidad. Pero ¿cómo se la pueden garantizar? Es decir, los partidos políticos lo ponen en la mira, o sea, hay toda una maquinaria, usted lo sabe perfectamente bien, donde los partidos políticos ponen a sus allegados, a la gente que le facilita, digamos, muchas veces a los funcionarios corruptos hacer los negocios. Bueno, eso nos devuelve el problema político que hay detrás de todo eso, que es a quienes elegimos cada 4 años para que nos gobiernen. Ahora, por eso, repito, la iniciativa está a los ciudadanos que la van a presentar esta tarde y podría ser una buena salida. Yo creo que podría ser una buena salida si se complementa con otras reformas sustanciales al sistema democrático, al sistema de pesos y contrapesos que se tiene que generar en una democracia, y cuando vemos que realmente lo que se ha generado es una red de corrupción, donde vemos la misma firma Procesos que aparece contratada en distintos lugares, donde vemos cómo se van protegiendo las espaldas unos a otros y al final las leyes las dejan simplemente en la nada. Realmente hay un cambio profundo que realizar y hay que entrarle al fondo, y el fondo inicia por lo político, pasa por lo ético y refleja que la crisis ética que está viviendo el gobierno en este momento, solo desde la ciudadanía y con el empoderamiento de la ciudadanía involucrándose en los procesos políticos, va a poder cambiar. Así es, ojalá que más gente realmente dedicada, que ame a su país y que no ame los negocios, se meta en la política. Así es. Gracias, don Juan Carlos. Con muchísimo gusto. Bien, continuamos con más...